Bueno, Ahí está. Ahí está, ¿no? Es el multitasking que hace que estén muchas cosas. Bueno, como les decía, mi nombre es Carolina Escabino, coordinadora académica de la Maestría en Formación Docente de la UNIPE, y en el día de hoy vamos a desarrollar una actividad que fue propuesta en el marco de esta semana virtual por la Maestría, de un tema que nos inquieta, que es el tratamiento de las imágenes en el marco de la formación docente. El lugar que tienen estas imágenes para ser utilizadas como recursos didácticos por parte de los docentes y cómo trabajarlas al interior de las aulas. Muchas veces se toma como, o se piensa que una imagen es realista, neutra, que expresa todo lo que tiene que decir, y es una forma más de establecer un tipo de conversación, un lenguaje específico, y bueno, un día como hoy queremos problematizar un poco estos aspectos de cara a pensar en qué contribuye estar formados y haber analizado las cuestiones de la imagen para la formación docente y el trabajo en torno a la enseñanza. Para eso contamos con dos docentes investigadores de la UNIPE que son parte de nuestro equipo docente de la maestría, Ariel Benazayac y Jaime Piracón, que es un gusto tenerlos. Jaime es psicólogo por la Universidad Nacional de Colombia, magíster en Ciencias Sociales con orientación en Educación en Flaxo, miembro de TISA Papel Byte, creo que lo dije bien, y actualmente se encuentra coordinando diferentes actividades de formación docente, tanto a nivel nacional como provincial, en las áreas de Ciencias Sociales y su relación con la tecnología, particularmente con los videojuegos. Ariel es licenciado en Comunicación Social por la Universidad Nacional de Cuyo, también magíster en Ciencias Sociales con orientación en Educación por Flaxo, y actualmente también trabaja como docente investigador de la Universidad Nacional de Cuyo y está en proyectos vinculados a la cultura visual, los medios digitales y la escuela. Así que la dinámica para el día de hoy va a ser, ellos nos traen una propuesta de trabajo, van a plantear algunos lineamientos, algunas discusiones, y después haremos una ronda de preguntas y de intercambio para trabajar con la temática. Les pido por favor que silencien los micrófonos para tener una buena dinámica, y después cuando se abre el juego a la conversación, levanten la mano o soliciten la palabra por el chat, que yo voy a ir administrando, o el propio Ariel y Jaime van a ir administrando la dinámica del encuentro. Les deseo una buena actividad y estamos en contacto. Muchas gracias. Ariel y Jaime tienen la palabra. muchas gracias, Carolina, gracias por la invitación y bueno, gracias a todas y todos por compartir este espacio, por venir. Bueno, les cuento un poco qué vamos a hacer este rato. Vamos a empezar presentando un poco los fundamentos y los objetivos que tenemos en el espacio curricular de la Maestría en Formación Docente de UNIPE. El espacio curricular se llama Los usos de la imagen en las prácticas de enseñanza. Y vamos a tratar de recorrer un poco el seminario sin necesidad de ir viendo objetivos, contenidos y demás, sino contándoles cómo llegamos a armar esta propuesta y qué pretendemos con esta propuesta. Y la idea es después trabajar con una serie de imágenes y conversar con ustedes a partir de esa serie de imágenes de la manera que trabajamos en el seminario. Bueno, como saben, este encuentro para conversar lleva por título Los aportes de los estudios visuales para la formación docente. Eh, queríamos queríamos pensarlos con ustedes no solo como la presentación del espacio curricular de la maestría, sino también para pensar en los aportes que pueden hacer los estudios visuales como un espacio curricular o como un tema curricular posible, necesario y vacante en la formación docente en general, casi en toda la Argentina, diría yo. Con Jaime nos parece importante comenzar contándoles que el programa de estudios de la materia que proponemos tiene como antecedente los debates, las discusiones, los argumentos que se fueron presentando durante los primeros 5 seminarios Educar la Mirada que organizó Inés Dussel hace ya más de 15 años, seguramente
escucharon, quizá participaron de alguno, quizá encontraron también el libro que deba ese título, Educar la Mirada. Bueno, esa intersección entre los estudios visuales y la pedagogía es el germen, digamos, de este campo de estudios en Argentina y al cual le estamos dando continuidad con Jaime. Tal como lo vemos, las autoras, los autores que participaron en esas jornadas, que empezaron a pensar justamente la escuela y las imágenes, digamos, y sus articulaciones y sus tensiones, autoras como Ana Abramowski, Silvia Serra, la propia Inés Dussel, bueno, entre muchas otras y otros, habilitaron, tal como nosotros lo vemos, una serie de discusiones que era necesario empezar a dar ese momento para pensar la cultura escolar en relación a la cultura mediática, a la cultura de los medios, y en ese sentido inauguraron diversas investigaciones que partían de un nuevo campo de estudios, que es el de los estudios visuales, y en diálogo con la pedagogía, un cruce yo creo que muy original, y fueron abriendo, habilitando distintos tipos de investigaciones sobre medios particulares en relación con la enseñanza, cine y enseñanza, fotografía y enseñanza, videojuegos y enseñanza. Desde ese lugar venimos trabajando con Jaime, yo particularmente con el cine y él con los videojuegos. Y bueno, como les digo, esa es la posición que compartimos, la que empezó a desarrollarse en esos seminarios, y desde ese lugar también posicionamos este seminario. Bueno, viniendo desde ese lugar nos parece realmente destacable y agradecemos que la Maestría en Formación Docente de UNIPE contemple un espacio curricular de estas características, que tematice, que problematice esto, y que le dé un lugar particular, diferenciándolos de otros campos de estudios que están muy cercanos y con los que a veces suele confundirse, el de los estudios visuales, que es el estudio de la cultura digital. Acá, en este seminario, la apuesta es por pensar, como les decía, las articulaciones y las tensiones entre la enseñanza y la cultura visual en particular, es decir, con el universo de imágenes y los modos como miramos esas imágenes. ¿Sí? Eso es lo que pensamos, lo que llamamos regímenes visuales. Enseguida vamos a ahondar un poco más sobre esta idea de régimen visual. Bueno, la verdad que este momento, tanto el seminario como este momento que compartimos ahora, es una oportunidad muy significativa para nosotros para poner en común el trabajo que venimos haciendo, para pensar juntos una serie de ideas, de preguntas, de problemas que surgieron, como les decía, en Educar la Mirada, pero a pesar de que ya pasaron 15 años, no están para nada cerradas, ¿sí? No están cerradas ni las discusiones teóricas que se abrieron en ese momento, y no están cerradas tampoco en la práctica docente cotidiana. Y no están cerradas también porque el escenario cultural visual, desde ese momento a esta parte, se ha transformado. ¿Sí? La ecología de medios se ha digitalizado y de algún modo entonces esa cultura visual de la que hablamos se ha transformado notablemente de manera muy acelerada. Bueno, eso como una presentación general del espacio. Ahora, para contarles un poco la perspectiva de trabajo que tenemos, voy a compartirles una imagen. Denme un minuto, por favor. Ajá. Ahí se ve la imagen, ¿no? Sí, se ve. Bien, perfecto. Bueno, queríamos partir desde esta imagen. Esta imagen que elegimos para este momento es una imagen que obtuvimos, una fotografía que obtuvimos del Archivo General de la Nación, que no tiene fecha, pero que algunos artículos señalan que fue tomada alrededor de 1930. Es una imagen que tiene un epígrafe, que podríamos pensar como su título, que dice Clase de Geografía en la Escuela Pedagógica Sarmiento, Tucumán. Bueno, quizás se pregunten por qué partimos de una fotografía histórica, de una fotografía en blanco y negro, cuando en general en la cultura contemporánea al hablar de imágenes, casi inmediatamente nos figuramos imágenes, podríamos decir, más contemporáneas, digitales, en colores,
esas imágenes que circulan permanentemente por nuestros teléfonos, por las pantallas de nuestras computadoras. Bueno, elegimos adrede justamente una imagen histórica porque nos interesa mostrar en primer lugar que en la escuela efectivamente trabajamos con imágenes, ¿sí? Que las y los docentes venimos enseñando con imágenes desde hace mucho tiempo, y en ese sentido hay un largo camino recorrido de articulaciones y tensiones, un largo camino de experiencias que creemos que vale la pena recuperar y volver a pensar desde el presente también para iluminar ese presente. O este presente, ¿no? A veces hablamos de la cultura visual y de las imágenes, ¿sí? En particular, como algo separado de la escuela, como algo ajeno a la escuela, con una existencia por fuera de la escuela, cuando, por el contrario, y es lo que tratamos de estudiar acá, de pensar acá, las imágenes desde hace mucho tiempo, podríamos pensar desde Comenio para acá, son una parte constitutiva de la enseñanza y de la escuela. ¿Sí? Piensen, no sé, todas las imágenes que habitan las escuelas, en las paredes, en los libros, las láminas, los mapas, los manuales, pensando en algunas de las imágenes tradicionales, y todas las imágenes que habitan la escuela hoy en nuestras pantallas. ¿Sí? Bueno, y en este sentido, y acá vuelve esta idea de régimen visual sobre la que trabajamos, lo que vamos a pensar desde el seminario es que la escuela siempre ha dado a mirar, ¿sí? Siempre ha visibilizado ciertas imágenes, y en esa operación ha invisibilizado otras imágenes, y al mismo tiempo en ese dar a mirar ha determinado ciertos modos de mirarlas, ciertos modos de verlas. ¿Sí? Y eso es particularmente lo que problematizamos en este seminario. Ahí sumo una pequeña acotación a eso que plantea Ariel, y tiene que ver con algo que nos hemos ido encontrando en nuestro trabajo con Ariel y con los demás colegas que venimos pensando el campo de la intersección entre los estudios visuales y la escuela, y tiene que ver con algo que nos pasa y nos incluye a todos ahí, y es que cuando nos preguntamos si trabajamos con imágenes, muy rápidamente encontramos entre los docentes y entre las docentes el sí como respuesta, ¿no? Sí, sí, por supuesto que trabajamos con imágenes, pero luego cuando queremos ahondar un poco sobre los contextos en que se utilizan, sobre los sentidos, sobre los objetivos, empiezan a aparecer algunas lagunas. Y ahí lo que nos interesa señalar es que en ese campo, en esa intersección entre imágenes y enseñanza, hay una cierta ausencia de sistematización y de reflexión, si se quiere, consciente en relación a las prácticas que tenemos como docentes cuando usamos imágenes, ¿no? Y creemos que es una de las líneas a trabajar en este cruce, y nos interesa mucho poder trabajarla en el seminario. Gracias, Jaime. Bueno, y por otro lado, elegimos esta imagen histórica justamente porque, bueno, como les decía, nos interesa pensar la relación entre imágenes y enseñanzas desde una perspectiva histórica. Pensamos, decía recién, que es una posición, un enfoque que otorga densidad, que otorga precisión al pensamiento sobre la relación, permitiendo comprender mejor y interrogar mejor, si quieren, los desafíos, las posibilidades y las incertidumbres de este cruce entre imágenes y pedagogía en el presente. Para poner un ejemplo y que se entienda mejor de qué trata esta perspectiva histórica, podemos pensar que las imágenes o la relación entre la escuela y las imágenes no siempre ha sido como es hoy, ¿sí? Y la revisión de esas relaciones puede justamente permitirnos entender mejor y pensar mejor el presente. Dejo de compartir un minuto la imagen. Y me corro un poquito de esa imagen para profundizar un poco en esto de la perspectiva histórica, a partir de un ejemplo. Bueno, un ejemplo que
siempre, que me parece ilustrativo de esto es, y porque vengo estudiando eso, es el caso del cine en relación con la pedagogía. Esto principalmente lo trabaja Silvia Serra, y su investigación muestra que la relación de cine y pedagogía en ocasiones ha sido paradójica. Por ejemplo, durante las primeras décadas del siglo XX, las revistas pedagógicas del momento mostraban un grandísimo entusiasmo por el cinematógrafo como tecnología de la imagen, ¿sí? Como reciente invención. Destacaban justamente su condición de innovación tecnológica, ¿sí? Seguramente les suena este argumento de la innovación tecnológica para justificar su incorporación escolar. Bueno, estos discursos pedagógicos sobre las tecnologías visuales vienen desde entonces y resaltaban su potencial para la transmisión cultural, su capacidad de atracción, de atracción de la atención de los estudiantes. Y es interesante lo que observa Silvia Serra porque en esas mismas publicaciones pedagógicas e incluso a veces en los mismos artículos, el cine también aparecía como una amenaza, como una triple amenaza para la escuela. En algunas ocasiones se puede observar en esos artículos que el cine aparece como una amenaza para el trabajo docente, algo así como quién va a necesitar maestros cuando pueda haber directamente una película sobre cualquiera de los contenidos escolares, ¿sí? Es, si quieren, un argumento que se sostiene al día de hoy como computadora resuelve escuela o internet resuelve educación, ¿sí? Era visto como una amenaza por el discurso pedagógico, también una amenaza para la cultura letrada, legitimada por la escuela, frente a las amplias posibilidades de acceso que ofrecía la cultura de masas, notablemente más democrática que la escolar, ¿sí? Para ir a ver una película y entenderla, no hacía falta saber leer ni escribir. Y sobre todo, el cine como estandarte, si quieren, de la cultura de entretenimiento de la época, ¿sí? Aparece también como una amenaza moral, no solo para la escuela, sino para la sociedad en su conjunto, que la escuela en ese momento de alguna manera defiende, ¿sí? Y justamente es interesante pensar cómo las imágenes mediáticas, a los ojos del discurso escolar, siempre han tenido esta relación particularmente compleja, contradictoria, paradójica, y la pedagogía siempre ha visto muchas posibilidades en las imágenes y al mismo tiempo se ha sentido profundamente amenazada por esas imágenes y lo que puedan generar dentro de la escuela. Es interesante observar que estos debates pedagógicos no quedaron en esas publicaciones, sino que derivaron a lo largo del siglo en distintas políticas educativas y prácticas pedagógicas con el cine. O sea, si recorremos la historia podemos ver que el cine fue estigmatizado en algún momento, regulado en otros, ¿sí? Regulado en su incorporación, digo, adaptado a las formas escolares, y de todo eso aparecen varios modos de utilización didáctica del cine. Es interesante ver cómo nada desaparece en esa historia, sino que todo va recombinándose, la escuela va tomando otras decisiones, y es interesante también observar que esas concepciones pedagógicas y esas prácticas escolares no solo perduran hasta nuestros días, sino que son extensibles a otros tipos de imágenes, ¿sí? Esto mismo de un modo distinto particular, pero al mismo tiempo semejante, pasó con la televisión y pasa hoy en día con los videojuegos. Bueno, vuelvo ahora sí a compartir la imagen para que sigamos pensando desde acá. Era esta. Y bueno, voy a darle la palabra a Jaime para que él siga trabajando desde la imagen, pero vuelvo a la fotografía destacando esta idea de recuperar esa experiencia de trabajos con imágenes, esas discusiones pedagógicas respecto de la imagen,
y la intención que tenemos de no perder esa perspectiva histórica para entender y para poder pensar el presente. Te dejo ahora, Jaime. Sí, perdón, pueden creer que justo hay un lavarropas al lado de mi habitación que empezó a sonar. Espero que no interrumpa mucho. Bueno, volviendo un poco a la imagen, una de las cosas que nos gusta hacer con Ariel, y seguramente quienes ya cursaron la materia de la maestría sabrán de qué les hablamos, nos gusta particularmente detenernos un poco en las imágenes, ¿no? Y aquí nos interesa detenernos en esta imagen para encontrar por lo menos 3 imágenes dentro de esa misma imagen. Y a partir de esas 3 imágenes, poder explicar 3 principios, si se quiere, 3 puntos de algo que consideramos una agenda esencial para el trabajo y para el diálogo entre las imágenes y la enseñanza, ¿no? El primer punto tiene que ver con el diálogo con las prácticas de enseñanza, con lo que se hace en nuestra tarea cotidiana como docentes. Un segundo punto tiene que ver con la ampliación de repertorios audiovisuales, y ahí creemos que es fundamental enriquecer los repertorios tanto de los docentes como de los estudiantes, ¿no? Y finalmente, recuperar, visibilizar y, como les planteamos hace un ratito, reflexionar sobre experiencias que se están dando, ¿no? Entonces les decía y les proponía aquí recorrer esta imagen para encontrar 3 imágenes dentro, ¿no? La primera imagen que les propongo que revisemos tiene que ver con el mapa que está al fondo, ¿no? Aquí en la escena vemos adelante un grupo de chicas que están copiando ese mapa que está en el piso, pero además también tenemos una tercera imagen que es la fotografía, ¿no? La fotografía de quien toma, y ahí ahora nos vamos a detener. Pero comencemos por el mapa, el mapa que está al fondo, ¿no? Y ahí nos interesa señalar una imagen que es habitual, ¿no? Que es la imagen cartográfica, una imagen muy reconocida por la escuela. Como decía Ariel, nos interesa verla en su contexto histórico, es decir, es una imagen habitual de la escuela desde hace muchos años. En la foto las alumnas miran el mapa que aparece colgado para copiarlo. Seguramente en muchas escuelas en la actualidad los mapas siguen existiendo, quizás ahora en otros soportes, pero también en esos grandes rollos que van deambulando por ahí por las aulas de las escuelas. Y probablemente nosotros no reparemos mucho en que se trata de una imagen. Muchas veces cuando trabajamos con docentes, cuando retomamos la imagen cartográfica o el mapa como una imagen, hay un cierto grado de sorpresa, ¿no? Y después sí, por supuesto, es un mapa, ¿no? Por otra parte, tenemos también esa imagen que están copiando, el mapa que está dibujado en el suelo, ¿no? Y ahí nos interesa subrayar algo que tiene que ver con la decisión, ¿no? Y tiene que ver con la decisión de esa docente. Como planteábamos ahí en el contexto de la imagen, la foto se toma, esa es otra de las imágenes, se toma a pedido del ministerio, se hace una ronda por escuelas de todo el país, ¿no? En el que se le pide a las escuelas autorización y se les pide colaborar en la construcción de un repertorio visual de prácticas cotidianas de la escuela, ¿no? Entonces, imagínense ustedes en 1930 la escena de un fotógrafo y traten de imaginar lo que significa en 1930 llegar con una cámara fotográfica al medio de un patio escolar, ¿no? En ese sentido es un evento a subrayar y a mostrar, y ahí aparece eso que en ese mapa que están dibujando las alumnas en el piso, queremos subrayar la decisión de la docente, ¿no? Es una decisión en función de ese ejercicio que les propone el ministerio de mostrar lo que pasa dentro de las escuelas, ¿no? Y es muy interesante que dentro de esa cotidianidad eligen el trabajo con una imagen, ¿no? Pero también está la decisión de armar esa escena dentro del patio, generar también algo lúdico que habilita ese ejercicio con la imagen, ¿no? Y
en ese sentido, esas tres imágenes nos parecen elocuentes justamente para señalar los posibles diálogos que aparecen entre lo que denominamos la cultura visual y la enseñanza, ¿no? Y lo ponemos en función de esos tres principios que les comentábamos, que orientan y que de alguna manera creemos que son una parte de una agenda de trabajo, ¿no? Creo que por ahí en relación a la imagen, no sé, Ariel, si te parece, si avanzamos con la serie. Vale, vamos con la serie. Dejo de compartir esto un minuto. Bueno, a ver la serie. Bueno, ahora la propuesta, como les decía al comienzo, es trabajar a partir de una serie de imágenes, conversar con ustedes, pensarlas juntos. Es una selección de imágenes que hicieron dos compañeras de investigación y docencia, que son Daniela Sampiere y Lorelei Rita, en el marco de la especialización en enseñanza con imágenes de la Dirección Provincial de Educación Superior de la provincia de Buenos Aires. Es un trabajo que lleva por título Visibilidad y Visualidad, cómo se construyó la representación visual de las y los afrodescendientes en la escuela argentina. Y para la creación de esta serie trabajaron ellas a su vez con imágenes que tomaron de la muestra de investigación Ausentes Presentes del Museo de las Escuelas y de la Universidad Nacional de Luján. Así que la idea es que vayamos viendo cada una de esas imágenes. Nos interesa trabajar con esta serie, con estas imágenes, porque con Jaime pensamos que permite abrir un diálogo entre cultura visual y enseñanza, entre imágenes y escuela, de una manera simple, ¿sí? Digamos, cercana. La idea es que puedan ver las imágenes y que luego conversemos sobre lo que ven en cada una de esas imágenes, lo que para ustedes cada una de esas imágenes da a mirar, y también sobre el cómo da a mirar eso que muestra, ¿sí? Aquello que da a mirar y cómo eso es dado a mirar. La idea es que podamos compartir todo esto, que podamos escucharnos y volver a mirar, si quieren, a partir de lo que otros ven y que una no alcanzó a ver, y así, bueno, y así pensar sobre el régimen visual que propone la escuela o que ha propuesto la escuela argentina respecto de los afrodescendientes. ¿Querés agregar algo, Jaime? Sí. Sumo ahí mientras Ariel organiza la presentación. Como con cualquier imagen, se trata de lo que vemos, pero también de lo que no vemos, ¿no? Y ahí, en términos del visual, aparece esa tensión constantemente, ¿no? Siempre, cada imagen tiene las dos caras de la moneda, ¿no? Se muestra algo y se invisibiliza algo. Así que también ese es particularmente en este tema que les proponemos, es un lindo ejercicio ver lo que no se ve, si se quiere. Entonces, Ari, ahí se ve todo el marco de Internet, ¿eh? Lo hago de vuelta. O sea, se ve la imagen, pero se ve todo el marco. ¿Ahora también? Sí. ¿Qué será? Igual no hay problema, ¿eh? Se ve. Vamos a seguir, no hay... A ver, pruebo una vez más. A ver si... ¿Ahora? Igual. Me dice, Igual la están viendo, ¿no? Sí, ahí dice me Mercedes. dice los participantes pueden ver su aplicación, pero no sé cómo sacarlo. Perdón. Dale, Se ve no bien problema. igual, ¿eh? Bueno. Bueno, esta es la primera imagen. Es una ilustración de la revista Villiquen. Lamentablemente no tenemos la fecha. Y esa es toda la presentación que vamos a ir haciendo. En cada imagen vamos a ir contándoles la fuente y el año.
y la idea es mirarla e ir tomando nota. ¿Pasamos? Bien. Esta imagen también es una ilustración de Villiquen del año 2021, del año pasado. Esta es la siguiente. Esta es una imagen de una publicación que lleva por título Manantial, de Editorial Capeluz, y es una imagen de 1967. Bien. Esta es una página de una publicación que lleva por título Naranjito 2, es de Editorial Plus Ultra y es de 1991.
Esta es una página de una publicación que lleva por título Ciencias Sociales 7 y es de editorial Aike, del año 2001. El texto no se alcanza a leer bien tampoco acá en mi pantalla. Preguntan si ciencias sociales de séptimo. Ciencias Sociales de séptimo, sí. Después nos contás por qué la duda, Pablo, ¿no? Esta es una fotografía subida en la página web de un colegio, el Colegio San Martín de Tours, y tomada en 2014. Y esta, que es la última de la serie, es una ilustración publicada en el sitio web El Historiador, que es el sitio web de Felipe Piña, recientemente. Sí, es una publicación reciente. Bueno, hasta ahí la serie. Ahora la idea, bueno, como les decíamos, es conversar sobre aquello que ven en estas imágenes, lo que para ustedes estas imágenes dan a mirar, cómo dan a mirar. Esto que decía Jaime también es muy importante, que es invisibilizado cuando algo es dado a ver en estas imágenes, qué queda por fuera de campo, ¿sí?
de estas imágenes, y en ese sentido pensar justamente cómo las imágenes escolares fueron históricamente construyendo una representación visual de las y los afrodescendientes en la Argentina. Así que bueno, ahora abrimos el micrófono y comencemos por cualquiera de las imágenes, quien quiera, y vamos conversando. Hola, Hola Daniela. Hola. ¿qué tal? A mí me impactó mucho, buenas tardes, ¿no? Antes que nada, la primera imagen, porque veía lo que sí se ve, ¿no? De la fotografía, ¿no? Lo no dicho, eh, cómo se notaba la diferencia de clases, ¿no? Quién iba adelante con una lamparita, esto social, ¿no? O una caldera, no sé qué es lo que llevaba, como guiando el camino, y atrás también se podía ver la imagen, esto de lo que se consideraba lo que era, no sé, la pareja, o porque era un hombre y una mujer, sí, en los dos casos. La vestimenta de la época, y bueno, y cómo nosotros hoy por hoy tenemos otra representación de esa realidad, ¿no? Y después hubo, creo que era la tercera, que vi cómo festejaban, cómo se divertían, ¿no? Y del otro lado, cómo estaban observando la diferencia de clases y cómo se veía como un disfrute, no sé si era un espectáculo que estaban haciendo, pero bueno, se los veía como disfrutar y había gente que estaba, o una persona expectando lo que estaban produciendo, ¿no? Eso quería aportar. O sea, vos ahí, Daniela, marcás una cierta distancia con esa primera imagen que retomas en la forma en que se representa, ¿no? Lo encontrás como distante, como ya no lo representamos así. Claro, exactamente. Eso es lo que puedo ver. Por eso no puedo poner la imagen que tengo de la cámara rota, pero bueno, por eso pido disculpas, recién estaba con la compu y se me veía. Pero sí, eso es lo que veo, esa distancia, que hay una distancia social, veía, bueno, sí, la sigue habiendo, pero no se ve, no es algo tan palpable, no se hace tan natural o no está tan naturalizado. Eso fue lo que me impactó de esas imágenes. Bueno, muy bien. Soledad, ¿querías ahí? ¿Habías levantado la mano? Sí, buenas tardes. A mí me llamó la atención, o sea, me puse a pensar, no, yo trabajo en el nivel secundario y en el nivel superior, me llamó la atención la del libro de texto, la que hablaba del negrito que tiene el alma blanca. O sea, lo Es leí muy al texto, lo fuerte. alcancé a leer y, o sea, yo sola me reía hacia mis adentro, ¿no? Es como que, claro, porque ser negro tiene que tener el alma negra, o sea, oh, qué descubrimiento, un negrito tiene el alma blanca, o sea, pensaba, ¿qué enseñábamos? O sea, ¿qué nos enseñaban, mejor dicho? Pues, o sea, me llamó la atención eso, ahora ya de grande, digamos, uno analizando, porque el dibujo es muy bonito, es un negrito simpático, una ranita simpática, pero si uno ve el contenido del texto, es como que, qué descubrimiento, un negrito tiene el alma blanca, o sea, eso me llamó la atención, la verdad Bueno, me impactó. esa imagen que señalabas y que retomabas, Soledad, hay varias influencias, ¿no? Digamos, una de las cosas que se trabaja siempre en el campo de los estudios visuales tiene que ver con cómo se arman las series, ¿no? Digo, las imágenes no vienen nunca solas, siempre están puestas en una serie, al lado de otra imagen, al lado de una palabra. Bueno, en este caso, en esa imagen, la palabra es muy fuerte, ¿no? Digo, ese ejercicio que vos hacías ahí, Soledad, de descontextualizar la imagen y decir, bueno, medio que si vemos la imagen sola es una linda imagen, ¿no? Pero cuando la lees en contexto, ahí aparecen una cosa mucho más fuerte, ¿no? Me costó mucho quedarme callado durante la presentación, me salían los comentarios justo con esa imagen. Vamos a hacer una infidencia de cómo se armó la serie. Descartamos otra que vaya en par con esa imagen para no hacerlo tan largo. Digo, pero cuando estábamos viendo ahí con Ariel, Ariel me señalaba una cosa que yo no había reparado y es que esa imagen, no sé si se fijaron, está puesta para aprender la BL, ¿no? El blanco, bueno, ahí veo las cabecitas, digo, son pequeños detalles, ¿no? Que van apareciendo ahí. Pero a ver, no sé en qué orden iban. Ah, acá tenemos un orden. No sé si... Laura creo que estaba primero y después Vanina, ¿puede ser? O... Según como aparecen en el orden, está Pablo, Laura y Ah, Vanina. Pablo.
Perfecto. No se escucha, Pablo. No. Ahora sí, ahora sí. Ahí está. Sí, sí. Bueno, buenas tardes a todos, todas, ¿cómo están? Bueno, analizando las imágenes, que, bueno, la serie es genial porque hay varias imágenes para poder analizar, y sobre todo lo del poema, ¿no? Yo soy blanco por dentro y por fuera, ¿no? Me hace acordar a una conductora nonagenaria que hablaba de esa cuestión, ¿no? Cómo también desde los medios replica mucho, que ustedes lo iban deslizando, y también pensar en la historia. Yo soy profe de historia, pero trabajo con arte. De hecho, acá hay una compañera que trabajamos siempre para pensar la cuestión del arte y de lo visual. Es decir, cómo lo que decía Daniela, la función que cumple el muchacho en la primera imagen, llevando ese farol. Me hace acordar cuando yo estaba en cuarto año del primario, en realidad cuarto grado, que era el pregonero, y me acuerdo que me habían pintado la cara a la par de la empanadera, la seña que la pintaron en la anteúltima imagen. Digo, eso es bueno también para pensar desde la historia, ¿no? Cómo María Remedios del Valle se transforma en una prócer, mujer y negra, con toda lo que genera ese cambio, ¿no? Y empezar a pensar de una manera. ¿Y cuánta gente más que nosotros no conocemos? Porque hay poca población afroamericana, porque estuvieron en las primeras líneas también de batalla, en las guerras de independencia, y tampoco eso se sabe. Y desde lo visual, cómo es importante empezar a romper con todos estos preconceptos, porque hay una historia que está escrita por hombres blancos que piensan de una manera determinada. Y es bueno que nosotros podamos desde este lugar poder pensarlo, porque toca a varios aspectos, varias disciplinas que están ligadas al arte. El arte está en todos lados, y me puede dar cuenta porque está siempre ahí pendiente también de todo lo que podamos pensar. Y me hace acordar una imagen que tengo acá, que después les comparto, de Martín Boneo, que es Candombe Federal, donde está el restaurador de las leyes, brigadier Juan Manuel de Rosas, mirando cómo bailan los negros, ¿no? Así, pensándolo de esa música, que muchas veces se decía que era una música como del diablo, el candombe, pero que permite pensar también el rol que ocupaban. Si se divertían, bueno, seguramente era licencioso y no era como corresponde a los blancos, ¿no? A esa familia blanca y tan pura, como también ha dicho otra conductora en los medios. Y remarco la cuestión de los medios porque cumplen una función educativa muy importante que nosotros no despreciamos, por eso estamos acá, y que es importante que podamos tener en cuenta. Y preguntaba, que Jaime me decía, ¿por qué séptimo? Yo estoy también de la parte de formación docente de nivel superior, y pensamos muchas veces los manuales, ¿no? Cómo los manuales responden a una libertad de prensa, o libertad en este caso de imprenta, más que lo que propone el diseño muchas veces. Y hay cuestiones que omiten, y no, todos omitimos o decimos algo que según el mensaje que tenemos. Por eso preguntaba lo de el lado oscuro de la tierra, ¿no? Bueno, suena muy título de su vida, el lado oscuro del corazón, bueno, en este caso el lado oscuro de la tierra. Así que quería hacer este aporte. Bueno, gracias por las ideas, fui tomando nota y alguna captura de las imágenes, pues son muy buenas para trabajar y romper preconceptos. Y qué mejor que la escuela, ¿no? Como decía Ariel, se cree que porque estamos conectados a internet hay educación, se creen un montón de cosas más, que está bueno que los que piensan la educación refuercen la cuestión del arte y la cultura, que cada vez hay menos horas en las cátedras. Totalmente, Pablo. Retomo ahí una cosa que señalaste al principio de tu comentario, que me parece que es central, ¿no? Digo, cómo en las luchas de los pueblos, de los afrodescendientes, la imagen cobra un rol central, ¿no? Se vuelve un terreno de disputa, cómo nos representan, ¿no? Y vos ahí planteabas la idea del corcho, y traíamos también esa imagen de 2014, si mal no estoy, de una maestra pintada con corcho, y cómo eso se empezó a problematizar muy fuertemente, y como bien vos lo señalas, también de la mano con un trabajo muy intenso de revisitar, de revisar la forma como se construyen los próceres, y va muy de la mano con esto que planteas de María Remedios del Valle, que traemos ahí en la última imagen. No le pusimos el título, pero es una imagen de María Remedios del Valle, y que a mí me parece que es central esta idea del régimen visual, de cómo se representa
algo, alguien, como un terreno de disputa, ¿no? Digo, y ahí hay un hilo muy interesante para reflexionar sobre nuestras propias prácticas como curadores de series de imágenes, como pasadores, si se quiere, de imágenes, de películas, de videojuegos y demás, en ese campo de disputa sobre cómo se representa al otro, ¿no? Laura, ¿no? Gracias. No, a Hola vos. a todos, a todas. Yo lo que quería agregar, porque coincido básicamente con las impresiones que compañeros y compañeras comentaron, que la primera imagen y también la que le sigue, las dos de la revista Villiquen, ¿no? Que son como, es interesante ese contrapunto, me gustó mucho ese contrapunto. Que en ambas imágenes además aparece un rasgo que tiene que ver con el aspecto concreto, ¿no? El personaje, el negrito, en ambas imágenes, en la primera es claro el perfil simiesco, es tremendo eso, es lo primero que salta a la vista. Si uno mira el perfil, es el perfil de un simio grande, ¿no? Es tremendo, es tremendo. Y en el segundo, en la imagen más actual, aparecen igual rasgos que marcan básicamente una diferencia evolutiva, ¿no? Creo que aparece como una especie de ceja prominente, etc. Y entonces ahí me parece que es súper interesante para pensar cómo siguen todavía digamos, atravesándonos los estereotipos que se construyeron a partir del racismo, digamos, del siglo XIX, digamos, del iluminismo, etcétera, de los propios de la modernidad, ¿no? Estas maneras Se cortó, ¿no? Las tintas. ¿No me escuchan? Hola, Te hola. perdimos un momento, Laura. Se cortó ¿Ahora me escuchan? lo último. Ahora sí. Ahora sí. Ah, bueno, nada, eso que, digamos, ahora no me acuerdo el nombre, yo vengo de antropología, pero se me fue completamente el nombre, la época en la que las razas se definían específicamente por las medidas craneales, digamos, etcétera, etcétera, que es lo que luego se retoma durante el nazismo. Así que bueno, ese aporte, ¿no? Cómo esa imagen, entre comillas, animalesca, aparece tanto en el pasado como en el presente, ¿no? Tengo algo para comentar ahí, pero vamos al siguiente comentario y después lo recupero, Laura. ¿Quién estaba? ¿Vanina? Vanina, luego Carolina, ¿puede ser? Vanina estaba. Bueno, buenas tardes. Gracias por permitirnos pensar en esta tarde. Mi aporte, entiendo que las imágenes tienen que ver con, de alguna manera, cómo fue la presencia de los afroamericanos en Argentina, en la historia argentina. El aporte también sería que si hubiésemos tomado imágenes del indio o del gaucho, quizás hubiese pasado lo mismo, ¿no? Como aporte primero, ¿no? Me parece, y que tiene, porque la comunidad obviamente afroamericana tiene todo lo que el aporte en la constitución de la patria y de la nación, pero bueno, también si hubiéramos tomado el gaucho hubiese sido también. Ese es el primer aporte. El segundo aporte, me parece que, bueno, en la imagen 1, bueno, todas las imágenes, o por lo menos el hilo conductor que yo puedo percibir de las imágenes, es como una clara división de las clases sociales y de la conciencia de clases que se acompaña con la vestimenta, con el trabajo que cada uno tiene que realizar, no sé, en la imagen 1, o sea, o es vendedora de empanada, o es que prende los faroles, o sea, como muy clara la distribución y la función social que cada uno cumple, ¿no? Y bastante inamovibles, por supuesto. Estos estamentos que no se pueden mover, es lo que percibo. Y en la imagen 1 lo que me impacta, además de que pasa el del farolero y las damas antiguas, y los caballeros y las damas, atrás, por lo menos mi impresión o la relación que le encuentro es que está como una especie, parece el Cabildo o la Casa Histórica de Tucumán, como la institución que de alguna manera respalda
legitima esta situación. No sé, fue un análisis quizás un poco extrapolado, pero eso me da la sensación. Y después... Yo también me pregunté mucho por el fondo de esa imagen. Solo digo eso, Vanidad. Lo pensé bastante también. Y después, bueno, hay otras imágenes que también me suscitaron, no voy a detenerme para que hablemos todos, pero bueno, me suscitó eso. Y en la imagen, después de Villique, la moderna, la que está la costurera, que también es una persona de color, y ahí están jugando juntos, pero cada uno tiene su vestimenta y queda claro a qué clase pertenecen, aun cuando jueguen juntos. ¿Sí? Un poco está también esta imagen. Bueno, y después hay algunas otras cosas que me fueron apareciendo también con las otras imágenes, ¿no? Así que la última también, la que sale en la Guerra de la Independencia, que aparece en la lucha y aparece en la figura fondo, aparece la figura del mulato adelante, un poco como esto, como que estaban al frente, o que se los mandaba al frente, ¿sí? Entonces, un poco también esto de que se los mandaba al frente. Y con respecto a un comentario que hizo otro colega, el tema de los estereotipos. Yo creo que, digamos, en este sentido, hoy hemos crecido como sociedad, pero siguen estando, y sobre todo con el tema del color, sigue siendo, pensemos en nuestros chicos, pensemos los que trabajamos con adolescentes, el tema del color para nosotros sigue siendo un motivo de discriminación, de consideración, bueno, quizás a Jaime, a lo mejor por su procedencia, creo que era de Venezuela, no le es tan lejano esto para nada, pero a nosotros sí. O sea, sigue siendo un tema a trabajar culturalmente. Gracias. Jaime es de Colombia, ¿no? Sí, soy colombiano, pero no, a veces me digo, no soy venezolano, porque ahora por la calle todo el tiempo me dicen venezolano. No, yo soy colombiano y menos, pero no está bien enojarse. Perdón. Dale, Carolina. Bueno, yo también quería compartir, ahora bajo la mano, que no sé cómo hacerlo al mismo tiempo. Quería compartir con ustedes como algunas impresiones y una pregunta en realidad también que me interesaba ver si daba y si no quedará planteada para otro momento. En principio, me preguntaba por la serie en general, porque al principio parecían como, si bien son de fechas diferentes y la remarcaron, y eso para mí era significativo, porque me ubicaba en tiempo y espacio cuáles son los discursos y los usos que había del relato histórico según el momento en donde se está utilizando ese recurso, pero también había diferencias en los materiales, porque algunos eran materiales que claramente eran de uso escolar y después estaba el acto escolar y después está la página de un historiador, o sea que en algún punto me confundía un poco qué es lo que buscábamos con esa secuencia de imágenes, porque me parecía que apuntaban a cosas distintas o no, digamos, o si había un sentido o un hilo conductor, a mí se me perdió un poco más allá porque inclusive en lo afrodescendiente, o sea, sería como el tratamiento escolar que se le da a eso, y bueno, quizás la página del historiador es un recurso que utilizan en la escuela para tratar los asuntos, digamos, no sé. Pero en las primeras 3 imágenes, todo el tiempo me preguntaba en relación a, bueno, ¿en qué momento se presenta esta imagen para el desarrollo de qué contenido? ¿Qué están queriendo trabajar? ¿De qué manera lo presentan? Y cómo la imagen viene acá es donde a mí me interesaba trabajar con ustedes o plantearles la pregunta. La imagen viene a ilustrar, o sea, hay algo del uso de la imagen, que es, imágenes ustedes lo llamarían a todo, a un dibujo, a una ilustración, a una fotografía, todos serían imágenes. Sin embargo, me parece que la fotografía, como la que mostraron antes, si no se hace como un trabajo medio de análisis, tiene un carácter más realista, aunque no lo es, pero puede caer más en la ficción de un realismo que no lo tiene la ilustración. En la ilustración uno da cuenta, sobre todo en los rasgos, en cómo se dibuja, de la intencionalidad de quien dibuja para transmitir algo o dónde ubican las cosas. O sea, los dibujos infantiles me parece que es más fácil de construirlo que una fotografía, digamos, ¿no? Porque la fotografía muchas veces
cae, aunque yo creo que no lo es, pero muchas veces cae como un realismo, como que eso existió y es así, digamos, ¿no? Y recién ustedes lo demostraban con la primera foto que mostraron, que hay una cámara, la cámara se pone en un lugar, capta un aspecto y es lo que se quiere relatar, digamos, ¿no? Capta en un momento particular. Entonces, un poco, con esto termino, era plantearles un poco cómo pensaban ustedes esto dentro del campo de las imágenes, los diferentes tratamientos que puede llegar a tener las distintas imágenes que se tienen, ilustraciones, fotografías y demás. Y por otro lado, esa era mi pregunta, y el comentario de lo que fueron presentando es, bueno, cada imagen me parece que está, cada imagen de la secuencia que vimos está muy articulada al momento histórico y el relato histórico vigente en aquel momento que se quiere transmitir, ¿no? Y hay que ver en qué contexto son, si son clases de ciencias sociales, si es una clase, no sé, de ESI o qué, digamos, ¿no? Me faltaba un poco el dato de en qué contextos aparecen esas imágenes para tratar qué contenido, ¿no? Gracias. Marcela, ¿vos querés sumar algo de esto? ¿O... Sí, bueno, dale, y después, después vamos recuperando Laura, Vanina y Carolina. Sí, me parece sumamente interesante los análisis que hicieron y me parece que es muy interesante también la selección y la estética que ustedes estuvieron utilizando en el repertorio, porque es muy variada y pone en valor los distintos medios que tenemos para estar utilizando las imágenes. Comenzaron, digamos, con un niño que transportaba el caminar, digamos, en una galería, digamos, de adultos, y terminan con la imagen en primer plano de María Remedios, digamos, como un estandarte hasta opuesto de ese inicio que hicieron, y se ve, digamos, todo un caminar de variantes estéticas, que algunas son como más naturales, otras son como más de un tiempo pasado, pero los felicito, digamos, por esa variedad, porque no nos estereotiparon en ninguna de las estéticas que podrían haber estado, digamos, con la representación de lo afro. Así que esa variedad es muy interesante que ustedes la pusieron en valor, porque está la representación gráfica de la ilustración y también, digamos, las imágenes como parte del repertorio. Así que agradecía, digamos, la lógica que utilizaron, porque los contenidos van a salir de acuerdo a lo que cada uno quiere enseñar. Me parece que las imágenes son textos abiertos, y entonces poder estar utilizándola para lo que cada uno quiera lo va a poder hacer. Yo soy profe de artes visuales y a lo mejor no tomaría lo de antropología ni lo de historia, y lo tomaría sí el contexto que ustedes contaron de dónde surge la imagen, pero a lo mejor para contar parte de lo que es el lenguaje visual o lo que se necesita estar contando. Entonces, está muy bueno, digamos, que han presentado y han abierto el diálogo para que cada uno lo pueda transitar desde la especificidad que cada uno tiene y desde la vida que tiene, ¿no? Así que bueno, gracias a Jaime y Ariel por la selección. Gracias, Marcela. Bueno, Jaime, ¿querés que hablemos un poco de la construcción de la serie? Yo después tengo algunos comentarios más. Un comentario general en respuesta a lo que preguntás, Carolina, y que comentás, Marcela. La serie, esta selección es una selección que hicimos especialmente para esta ocasión de una clase de Daniela Sampieri y Lorelai Rita, en las que ellas trabajan justamente la representación visual de las y los afrodescendientes en textos escolares, no necesariamente manuales ni láminas, sino también imágenes que se acercan a lo escolar o que suelen circular por las escuelas, como por ejemplo al principio veíamos esas ilustraciones de la revista Vidiquen. Respecto de la organización de la serie, bueno, tanto las autoras como nosotros en este caso nos permiten ir trabajando distintas cuestiones, digamos, no es casual la presentación de las dos imágenes de Vidiquen al principio, de distintas épocas,
en las que, y Laura lo decía esto, es posible hacer el ejercicio de observar continuidades y rupturas en la representación, digamos, qué se mantiene a lo largo del tiempo y qué no. Laura algo comentaba ahí respecto de lo que difiere y lo que se mantiene. Las autoras, y me parece interesante mencionarlo, justamente observan como continuidad que en el caso de esas dos imágenes, esas dos ilustraciones, de alguna manera, y sobre todo en la segunda, la esclavitud resulta invisibilizada. Y si no invisibilizada, sí, si quieren, representada sin conflicto, ¿sí? Como una esclavitud amable, como una esclavitud feliz, servicial, ¿sí? A pesar de que ustedes claramente observaron conflictos de clase en la vestimenta y en las posiciones de los personajes ilustrados. Eso es algo, digamos, una de las continuidades que observan las autoras que me parece importante traer en diálogo con lo que decía Laura. Y otra cuestión que aparece interesante respecto de la representación de los afroargentinos, afrodescendientes en estas revistas infantiles, es justamente la infantilización de esos afroargentinos, ¿sí? Como siempre aparecen representados por niños, niñas, y bueno, y en la segunda de las imágenes también la señora detrás que está tejiendo. Bueno, después Vanina en algún momento decía que podríamos haber elegido una serie de imágenes vinculado con la representación de los indígenas o la representación de los gauchos, sin duda, ¿sí? Elegimos este caso porque es un caso un poco menos estudiado, pero hay muchas investigaciones y muy buenas investigaciones. Justamente con Jaime discutimos sobre qué caso traerles, y el caso de la representación de los indígenas en la construcción del imaginario nacional a fines del siglo XIX, principios del XX, fue otro de los temas que teníamos ahí en carpeta. Este nos pareció también más variado por esta selección de imágenes que, como dice Marcela, permiten acercarnos al problema desde distintos lenguajes visuales, de distintos medios. Eso también nos parece importante, y también en relación a lo que decía Carolina respecto del realismo pretendido de la fotografía. Para nosotros en el seminario y como modo de trabajo en nuestras investigaciones, pensamos que es necesario comprender, estudiar la particularidad de cada lenguaje, de cada medio, entender, digamos, cómo cada medio produce esas imágenes y así poderlas pensarlas también como objetos que se producen y circulan de manera específica y en lugares específicos. Bueno, no sé si respondí todo. Jaime, no sé si querés agregar algo. Sí, yo quería sumar ahí algo en relación a una línea que abre ahí Carolina con su comentario, que me parece que es interesante, ¿no? Digamos, también el ejercicio de presentar esta serie tiene una ventaja, y es que al ser imágenes, al ser ilustraciones, ¿no? Y al plantear diferentes momentos, rápidamente nos saca y nos invita a una reflexión diferente a la de dos diadas que hemos encontrado y que nos parece que son, digamos, las más frecuentes en los usos que hacen y que hacemos también nosotros como docentes, ¿no? Que tiene que ver con la imagen-verdad, ¿no? Y la otra que es la imagen-apoyo, ¿no? Y tiene que ver con presentar las imágenes, en el caso del apoyo, como subsidiarias de un argumento central, ¿no? Y en ese sentido es una cuestión más de tipo decorativa, ¿no? Como que la imagen decora, pero si vos como estudiante o como docente en formación entendés el argumento lógico que hay detrás, está todo bien. No pasa nada si no entendés la imagen, ¿no? Y por otro lado, la diada imagen-verdad, ¿no? Digo, y en ese sentido,
planteabas vos, Carolina, el tema de la foto y el realismo, ¿no? Y me llamaba la atención porque justamente aparecen muchas otras imágenes que no son la fotografía, ¿no? Particularmente en mi campo, que es el de los videojuegos, el realismo como factor de medida de la calidad del videojuego y de cómo se construyen videojuegos realistas para, por ejemplo, recorrer Egipto, ¿no? El antiguo Egipto, ¿no? Y entonces, como el videojuego tiene un enfoque inmersivo, entonces asumimos que es real, ¿no? Y ahí en ese sentido nos gusta hacer énfasis en tratar de trabajar más la imagen como un posicionamiento, y en eso retomo algo que vos planteabas, Carolina, en términos de ver los contextos de dos cosas, ¿no? De producción y de circulación, ¿no? Digo que es un eje fundamental de trabajo, cómo se produce una imagen y cómo circula, ¿no? Entonces, a mí me gustaba, y hace unos años cuando la maestría todavía la estábamos dando en las aulas, hacía un ejemplo ahí con los docentes, y era trabajar con la imagen del ADN, ¿no? Si yo les digo, saquen una hoja y dibujen la imagen de cómo es el ADN, si pudiéramos sacar una fotografía de cómo es el ADN, muchos y muchas de ustedes seguramente van a dibujar en esa hoja el modelo de la doble hélice, ¿no? Porque creemos que es verdad, porque es una imagen científica, y resulta que no, que la imagen de ese modelo de la doble hélice respondió a toda una serie de tensiones en el mundo científico de aquel entonces, en el que el modelo que se privilegió fue el del computador o computadora que podía procesar, y no necesariamente ni el modelo más complejo ni el más acertado en relación con lo que se venía investigando, ¿no? Digo, y ahí aparece esa idea de pensar la imagen en sus contextos de producción y de distribución, ¿no? Cómo circula la imagen y qué usos y apropiaciones se hacen. Y en esta serie, intencionalmente, al poner esas imágenes en esa serie, valga la redundancia, tratamos de despegarnos un poco de eso, pero es cierto que es un asunto central dentro del trabajo y dentro de lo que proponemos como agenda de trabajo en la relación entre las imágenes y la enseñanza, ¿no? Después hay un montón de otras puntas que venimos trabajando y pensando con Ariel, ¿no? Digamos, cómo esas ideas y esas formas de trabajo con la imagen se ponen en relación con las didácticas específicas, ¿no? Digo, es muy diferente pensar una imagen en la enseñanza de la matemática, y los avances en didáctica son muy diferentes de lo que se hace en matemática a lo que se hace, por ejemplo, en ciencias sociales o en biología, ¿no? Digo, y ahí hay un universo enorme, pero bueno, nada, creo que no sé si respondo a algo, pero nada, me parece que es un eje importante ahí a trabajar. ¿Estás muteado, Ari? No, que agregaba que me parece muy bueno que digas esto de la imagen verdad y de problematizar el realismo que decías, Carolina, que es otro de los ejes que trabajamos en el seminario, justamente, digamos. Es el problema, digamos, de considerar a las representaciones fotográficas y sobre todo cinematográficas documentales como la verdad. Y bueno, justamente parte del seminario trata de voy a usar esta palabra, aunque no sé si exactamente es la operación que hacemos, pero de construir el modo como miramos ciertas imágenes, de modo que ya no pensemos que aquello que vemos es la verdad. Y se me ocurría, bueno, no sé si alguien más quiere comentar algo sobre las imágenes de la serie. Hay mucho para decir sobre la serie. Está armada de un modo que nos permita hablar de distintas cuestiones. Recién entre las primeras podíamos hablar de rupturas y continuidades, de la infantilización. Hay otras que nos permiten pensar más claramente el estereotipo, pensar cómo, digamos, la cultura afro queda circunscripta a un periodo histórico y luego desaparece, y cuando vuelven a aparecer, cuando vuelve a aparecer la cultura afro, pensemos por ejemplo en la página de ese manual que se llama El lado oscuro de, no recuerdo qué dice, es la página de un manual, y aparece una fotografía justamente, y no son
afroargentinos, sino son africanos. Y es interesante pensar cómo esa foto esa página es de 2001, del manual de Séptimo, cómo la cultura afro aparece, pero no vinculada con el territorio argentino en ese manual, sino con África, y no vinculada, digamos, a la historia argentina, pensando, digamos, en la imagen y el uso que le da el manual, ¿no? Sino vinculado a temas de la agenda global, a los derechos humanos, a la pobreza, al hambre, y no, digamos, de otra manera, ¿sí? Digo, porque de cada imagen podemos abrir una serie de líneas, así que si alguien más quiere abrir una nueva línea para conversar o preguntar algo. Nosotros habíamos en algún momento pensado preguntarles o plantearles, quizás si quieren por el chat o si alguien se anima a contarlo. Por ahí Pablo trató de hacer el ejercicio, ¿no? Bueno, ¿qué imagen sumarían a esa serie o qué imagen creen que falta, ¿no? Yo tengo una que después les voy a contar cuál era, pero por ahí si quieren sumar alguna que crean que puede estar en esa serie o que hace falta o que permite sumar algo que quizás en la serie no alcanza a quedar trabajado. Dale, Pablo, sí. Sí, claro. ¿Quieres contarnos, Pablo? ¿Se ve ahí? Sí, sí. Bueno, esta es la que yo les decía de Candombe Federal. Están los afroamericanos ahí bailando, tocando el tamboril. Y el ganador ahí sentado, ¿no? Con su banda característica, acompañado por un sector de la clase alta, pero al lado, ¿no? Como su mano derecha, podría, en realidad izquierda, alguien también de afroamericano que puede dar cuenta de, bueno, como ese crisol, que como se decía a comienzos del siglo XX de razas, ¿no? Ya dejando atrás el concepto de raza, pero sí para pensar en eso que planteaba Carolina, cómo la imagen según el discurso y según el momento puede ser pensada. Pero acá como un momento de distracción, tratar de unir a lo que es la Confederación en ese comienzo del segundo gobierno, ya en un contexto mucho más complejo, porque Rosas asume con la suma del poder público, habían asesinado a Quiroga, entonces también es un poquito para analizar qué está pasando. Bueno, hay fiesta, hay tamboril, hay algunos miembros de la clase alta y de que sería la clase baja, la clase popular, que son los que quedaron, ¿no? Después de una Argentina que todavía no era la Argentina que conocemos como Estado Nacional y no sabemos cuándo va a ser como la pensamos, todavía la seguimos pensando, pero en este contexto quería traer esa imagen para pensar, ¿no? El momento de distracción, de baile, de canciones, de poder pensar en esa coexistencia de más de un mensaje, ¿no? Las clases y desde lo artístico también. Por supuesto, si pensamos también cómo están vestidos, no hay zapatos, ¿no? Como sí hay en otros. Y bueno, también para que ustedes vean todo aquello que quieran sumarle. Pero quería... Totalmente, ¿no? Perdón. Dale, ¿sí? No, quería compartirles esa. También, bueno, hay otra partida de cartas, pero ya lo que planteaba la compañera, ¿no? También podría estar el gaucho, en ese sentido, el gaucho que hay que domar de alguna manera. Y también en la construcción del gaucho, ¿no? Como Martín Fierro como ejemplo, pero también hoy hay una nueva visión, Cabezón Cámara de las aventuras de la China Iron, también que es importante para pensarla desde otro lugar, cómo se construye esa argentinidad y que se niega. Por eso quería traerles acá el candombe federal, ¿no? También federal con lo que implica, y ahí desde lo político ver la divisa punzó y ese color.
Totalmente, Sí. gracias Pablo. Acá Jimena, está ¿querías correcto. sumar algo? ¿Estás levantando la mano? Jimena. Sí, hola. ¿Se Bueno. escucha? No sé si se Sí, escucha sí. bien. Te Soy escuchamos. compañera de Pablo, trabajamos juntos. Soy profe de artes visuales. En cuanto él mostró la imagen, todo, hice un paralelismo más con la construcción social que hacemos ahora. Cuando nos muestran a los afroamericanos, no aparece el afroamericano, sino desde los medios vemos al senegalés, al mantero, siempre como discriminado, fuera del contexto, ¿sí? O sea, si vemos la imagen de un africano ahora, tenemos al senegalés, al mantero, te lo pasan los medios 20 veces, o sea, siempre segregado de lo social, ¿sí? De abrir desde ese lado, traerlo acá a la hora. O sea, las imágenes recurren más atrás, pero digo, ahora desde esto que planteamos desde los medios también sigue siendo esa demostración del segregado, del que queda fuera, ¿sí? Del que siempre hace el trabajo pesado o en negro, ¿sí? Negro, a esa ¿no? imagen me refería. Subrayemos. ¿Sí? Siempre, digo, pasaron dos siglos y seguimos con esa misma postura, digo, con esa misma construcción social. A eso apunto, desde lo histórico, en la evolución histórica nos seguimos, hubo cambios y rupturas, pero sigue habiendo una misma línea, ¿sí? Desde lo discursivo. Sí, Ese era mi totalmente. planteo, poder Ahí, abrirlo. con lo que vos planteas, Jimena, y lo que planteaba ahí Pablo, digo, también como la consolidación de algo que suele estar muy, muy cerca en muchos casos, no en todos, pero es la imagen y el estereotipo, ¿no? Digamos, la imagen como condensadora del estereotipo, ¿no? Entonces ahí en la que planteaba Pablo y en la que estaba en la serie originalmente, ¿no? La idea del negro asociado con el baile y con la música, ¿no? Digo, como que cuando hablamos de negro siempre va a estar asociado, y lo digo acá en el caso argentino, con el candombe, pero en Colombia pasa exactamente lo mismo con la cumbia, con los ritmos del Pacífico, ¿no? Digo, y cómo se consolida eso en las imágenes. Ahora con lo que vos planteas, Jimena, bueno, ahí el juego de la imagen del negro africano como carente y demás. Es muy interesante justamente ese caso de los senegaleses porque la gente que ha trabajado, los antropólogos que han investigado, la mayoría de los senegaleses, de la población que migró a la Argentina, son todos de clase media tirando alta en Senegal, ¿no? Digo, y ahí hay como toda una idea del estereotipo, cómo funciona, ¿no? Sí, cómo lo consumimos nosotros, digo. Claro. Cómo se consume desde los medios, desde lo discursivo, ¿sí? El apartado social, el segregado, el que viene como inmigrante, digo, se sigue sosteniendo a través del tiempo y a través del discurso. A eso apuntaba para abrir tema. Eso que plantea Jime, y que vos ahora decías, Jaime, yo hace poquito estuve en Uruguay y salía la discusión también desde lo social. Uruguay tiene más población afroamericana, o bueno, Brasil por supuesto, pero ¿qué pasa con la Argentina también? ¿Cómo niega? Hay otro colectivo, seguramente lo conocen, de identidad marrón también, para pensar desde el arte, y la no visibilización, ¿no? La invisibilización. Ahí espero que haya salido bien el concepto de esta población, ¿no? Es muy interesante para pensar, digo, lo que trae Jimena, porque bueno, permite ver esa continuidad, digamos, entre el régimen visual escolar y el régimen visual que proponen los medios, digamos, y pensarnos como sociedad en nuestro régimen visual, digamos, y cómo persiste en el tiempo y cómo algunas cuestiones se transforman, pero de alguna manera no. Me Pidió la parece que palabra está... también, perdón, Sí, Mónica. agrego algo más sobre esto de los regímenes visuales. Es un concepto que usamos mucho en la materia, porque justamente refiere a cómo se organiza el universo de las imágenes y de las miradas en una época determinada, en una sociedad determinada, y
lo que hace interesante este concepto para pensar el modo como da a mirar la escuela y las imágenes que circulan por la escuela, es que, y por los bueno, y cómo dialogan, digamos, en este caso, es que un modo de mirar va a tener que ver con las tecnologías que existen, y por eso pensamos la particularidad de cada medio, pero también con lo político, con lo cultural, con lo económico, con lo epistemológico, ¿sí? Los modos que tenemos de saber y de validación del conocimiento y de lo axiológico de una sociedad. Y es interesante porque me parece que en toda esta conversación que estamos teniendo es posible encontrar, atar todos esos hilos respecto de cada una de estas imágenes, ¿sí? Y cómo cada una de esas dimensiones terminan modificando el modo como miramos y damos a mirar. Mónica, ¿querías decir algo? Sí, buenas tardes. Bueno, la verdad que se conversaron bastante conceptos en este encuentro que me parecen muy interesantes, pero me gustaría detenerme un poco en el análisis de la imagen y en el valor que tiene desde el punto de vista de recurso metodológico para el docente. Por ahí se dijo que es interesante contextualizar el uso de esa imagen, y también es importante considerar el valor de esa imagen para con quien se va a usar, ¿no? Con los niños con los que se va a usar, ya sea a nivel inicial, de primaria, de secundaria o de nivel superior. Porque eso se ve en las revistas, cuando mostraron las imágenes de la revista Villiquen, que es una revista destinada a niños de nivel primario, también en las imágenes del aceño que se pintó con el corcho de negro, o sea, esa imagen se relaciona directamente con ese nivel educativo al cual está destinado. Eso, o sea, yo lo quiero unir con el compromiso docente. Ahí es donde tenemos que tomar cartas en el asunto, y el docente tiene que entender que tiene un compromiso real e ineludible con respecto al uso de la imagen. No es lo mismo una imagen que otra. Si la imagen tiene que no solamente mostrar lo que el docente quiere mostrar, sino que también tiene que tener un sustento histórico, antropológico, cultural, social, porque si no esa imagen no sirve. Eso por un lado. Por el otro lado también hemos tenido un revisionismo histórico muy interesante en estas últimas 2 décadas probablemente, que vino de la mano de ciertos historiadores un poco más modernos y confrontativos, sin ir más lejos, el mismo Felipe Piña, y me parece que el docente, yo que soy una persona bastante mayor que todos ustedes, digo, ¿no? Así, no solamente yo me eduqué con esas imágenes, sino que yo formé a mis alumnos con esas imágenes. Y hoy me horrorizo, me asombro, me horrorizo, y me digo, ¿cómo no pude mirar un poco más allá de eso? Y hoy digo, qué tremendo, porque yo también usé esa imagen del negrito y de la dama, todas esas imágenes las usé cuando daba clases, ¿no? Entonces digo, qué bueno que hoy estamos atravesando un revisionismo histórico que nos hace preguntarnos algunas cosas, que nos hace cuestionarnos y que nos hace pensar en que quizás hay que buscar imágenes que sean más reales, que transmitan la realidad. O sea, no el negrito alegre y contento, ni la murga, como mostraba Pablo, no solamente eso, sino cuál era la realidad social, cultural, económica, la opresión, el silencio, la falta de derechos, la falta de educación, todo lo que nos fue pasando a través de la historia de nuestro país, hablando de nuestro país concretamente, y que marcó el argentino que hoy somos, ¿no? El argentino que realmente hoy somos. Por eso creo que el compromiso docente es fundamental en esta tarea, con el uso de la imagen. Otros temas también, pero ahora estamos hablando específicamente de esto. Y lo último que quiero decir es que también tengamos en cuenta lo que plantean los diseños curriculares de los distintos niveles. Analicemos las políticas educativas y miremos cuál es el planteo que hace el Estado de los aspectos históricos, sociales y culturales. Y los repasemos, porque a veces nos quedamos con los contenidos, recurrimos a distintas bibliografías o recursos, y nos olvidamos de repasar de vez en cuando los fundamentos de los diseños curriculares, que son
los que nos muestran el tipo de ciudadano que tenemos que formar, o que el Estado espera que nosotros los docentes formemos. Nada más, gracias. Gracias, Mónica. Quiero subrayar eso que planteabas, ¿no? No es lo mismo una imagen que otra, digo, eso es como un principio fundamental, ¿no? Digo, y ahí planteabas algo que también nos gusta trabajar, sobre todo cuando ya nos vamos metiendo más en el detalle de las prácticas, ¿no? Vos decías ahí, bueno, y buscar imágenes, ¿no? Tenemos que buscar, ¿no? Y ahí hay un trabajo muy interesante de investigación barra reflexión de cómo buscamos las imágenes, ¿no? Y ese cómo, tristemente muchas veces acaba en Google, ¿no? Digamos, quizás como el único de los repositorios, ¿no? Y creemos que también uno de los ejes a trabajar y a reflexionar como docentes en relación a las imágenes tiene que ver con la búsqueda de las imágenes, ¿no? Y ahí nos gusta trabajar mucho la diversificación de repertorios, de repositorios, ¿no? Poder acceder a otros circuitos de imágenes, ¿no? Digo, por ejemplo, uno de los ejercicios que hacemos en otro contexto de formación tiene que ver con el archivo trans, ¿no? Digo, un compilado de imágenes con un montón de información y con un montón de perspectivas, y ahí vuelvo a la idea de la imagen como posicionamiento, ¿no? Como de preguntar cuál es la postura de la imagen frente a un tema, a un objeto, a un argumento, ¿no? Digo, y en ese sentido, nada, eso, buscar como una de las patas a reflexionar, ¿no? en nuestras prácticas cotidianas. No sé, Ariel, si quieres sumar algo. Sumo de Mónica, me pareció interesante, digamos, el pie que hace en la necesidad de un compromiso docente en este proceso de selección y, digamos, de responsabilidad al momento de elegir una imagen y darla a ver. Y bueno, Mónica, también hablas de la necesidad de la presencia de estos temas en la formación. Un poco es lo que hemos querido traer hoy, decía al principio, o sea, nosotros venimos observando la vacancia curricular de este tema en la formación docente, no necesariamente como un espacio particular, pero sí como digamos, una formación que puede ir transversalmente en distintos espacios curriculares y que permite darle a las imágenes el lugar que tradicionalmente la pedagogía no les ha dado, digamos, y tomarlas, digamos, en toda su complejidad, justamente para poder darlas a mirar de una manera más justa, si quieren. Así que bueno, coincido con eso que decís, Mónica. Creo que no puede, digamos, no podemos apodarnos solos en el compromiso docente, sino que hay que pensar en políticas educativas que permitan instalar estos temas y formar en estos temas a los docentes, digamos, actuales y a los futuros docentes. Carolina, ¿vos querías agregar algo? Sí, más es una pregunta que me sugirió el diálogo, y yo me quedé más en los recortes temáticos en torno al uso de la imagen en el proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Que es como los temas que más manejo, y justamente la problematización de la imagen como ilustración, esto que traía Jaime, que también comentaba recién Mónica, de que la imagen no es solo que vos explicás algo, lo desarrollás teóricamente y después le mostrás la imagen como que constata, quiere terminar de consolidar, sino revalorizar la imagen como un lenguaje propio que es posible entablar diálogo a través del viaje, no para decir esto es lo que te dije, esto es así, esto, o sea, no confirmatorio, sino problematizante, digamos, ¿no? Entonces, en ese punto, en ubicar la imagen como algo que me permite acceder a las formas de pensamiento del otro, digamos, me preguntaba que hay algunos trabajos en el campo de la psicología del desarrollo, hay muchos trabajos en torno a el lugar de la imagen y cómo los pibes lo utilizan. Bueno, cómo los propios pibes en las producciones de imágenes que pueden hacer, sea que sacan fotos, sean que pueden hacer ilustraciones,
expresan eso, materia de ser tratamiento de contenido en el espacio escolar, ¿no? Estoy pensando, no sé, en la producción de un video o la producción de una foto, y entonces discutir sobre qué querían decir, qué forma. Bueno, quería saber un poco si tenían, trabajaban también o abordaban alguna de estas cosas, o si saben de equipos que estén trabajando en esta línea, digamos, ¿no? Hay en el gobierno de la ciudad, pero me parece que no es tan así, está todo lo que es la producción de cine, ¿no? Como no me acuerdo ahora el ciclo, cómo se llama. Pero Sí. me parece que no sé si lo hacen como tratamiento de contenido, estoy llevándolo al plano más de los procesos de enseñanza y aprendizaje, ¿no? Y de discusión y de trabajo de contenido en la escuela. Sí. En Ciudad de Buenos Aires está medios en la escuela, se llama, ¿no? ¿Sí? ¿Digo bien? Que coordina Débora Nakache. Ese, digamos, es un programa que viene desde hace ya, no sé si varias décadas, ¿sí? Pero por lo menos una década, trabajando, digamos, en una suerte, si quieren, de alfabetización mediática. La idea es aprender a producir imágenes, pero también pensar las imágenes desde la producción, que es un poco lo que decís, Carolina. Nosotros, bueno, en este seminario particular no trabajamos ese tema, ¿sí? El de la producción de imágenes, pero por supuesto nos parece, o bueno, por lo menos a mí me parece un camino muy rico para trabajar con las y los estudiantes, a pensar la imagen y a pensar, digamos, también a quitar ese manto de verdad que muchas veces reviste a la imagen documental, simplemente por pasar por el proceso de producción, de realización de un documental, uno termina entendiendo que nada de lo que vemos, o todo lo que vemos no puede no ser sino un punto de vista de quien tenía la cámara ahí en ese momento y eligió determinado montaje. Creo que funciona muy bien, y bueno, más que mencionarlo como una alternativa, nosotros no profundizamos en eso, no por lo menos en este espacio. Y después hablabas de la ilustración, de la imagen como ilustración, y de cómo termina reducida. Me parece que esto es lo que decías, cómo termina supeditada, esto que decía Jaime de la imagen apoyo. Lo hemos conversado con Jaime, nos parece importante. Durante mucho tiempo nosotros justamente lo que tratábamos de evitar era ese reduccionismo de la imagen en su función ilustrativa. Después, con el tiempo hemos empezado a pensar que, bueno, que no está mal que la imagen funcione como ilustración en ocasiones, a veces funciona muy bien, sirve pedagógicamente, pero lo importante es que el docente, la docente que decide usar una imagen como ilustración pueda problematizar esa ilustración. Y esto tiene que ver con ese trabajo de curaduría que un poco viene contando Jaime respecto de los procesos de selección de imágenes, y saber que el trabajo que se puede hacer con las imágenes no se agota en su función ilustrativa, sino que, como vos decís, Carolina, hay un lenguaje que dice de otras maneras, y eso, digamos, puede conducirnos a pensar otras cuestiones y de otra manera. Jaime, no sé si vos querés completar No, algo. totalmente de acuerdo, digo, y ahí también en la especificidad de cada lenguaje, hay un universo muy amplio, ¿no? Digo, ahora justamente estamos trabajando, digamos, a la par el lenguaje fotográfico, el lenguaje cinematográfico, el lenguaje de la historieta, el lenguaje de los videojuegos, digo, y en cada uno, cuando se hace, así como decía de la didáctica específica, también cuando se hace foco en cada lenguaje, y en las especificidades de esos lenguajes aparece justamente una posibilidad que va más allá de ese uso ilustrativo, ¿no? Cuando nos detenemos en profundidad y como efecto de una decisión, ¿no? Empiezan a aparecer esas posibilidades, ¿no? Digamos, uno de los ejes más importantes que solemos trabajar tiene que ver con eso, ¿no? Con explicitar las decisiones y no dejar las imágenes
en el marco de lo automático, ¿no? Como pongo una palabra en el buscador y me aparece la imagen, porque ahí es donde el uso ilustrativo empieza a reducir la posibilidad de trabajo con las imágenes. No porque en sí mismo sea negativo o no se deba hacer porque así dicen los expertos del campo de los estudios visuales, no, sino porque se vuelve automático y no se pone en relación con el objeto de conocimiento, ¿no? Ni se explora las condiciones de producción, de circulación, etcétera, etcétera. Pero no sé si les parece, si tienen algún comentario más. Estás muteado, Ariel. No, solamente que Laura decía que el programa se llama Hacelo Corto, el que mencionaba recién. Hacelo corto, según entiendo. No, hacelo corto, no, tenés razón, Ariel, está medios en la escuela, acá en Cava, y aparte está toda esta, hace ya muchos años esta posibilidad de hacerlo corto, que está buena porque ha generado cosas súper interesantes en las escuelas. Gracias. Bueno, no sé, de mi parte agradecerles enormemente por la participación, por el entusiasmo. La verdad que teníamos muchas expectativas con Ariel antes de arrancar esta charla, todas fueron completamente satisfechas. Tal cual, bueno, comparto lo que dice Jaime y gracias Carolina también por invitarnos a este gracias espacio. a ustedes. Perdón, Ariel, dale. No, nada, eso, agradecerte también a vos. Bueno, les agradezco en nombre de la maestría de José Antonio Castorina, que es su director, la posibilidad de darnos para el tiempo de ustedes para poder compartir la propuesta que desarrollan en su seminario y discutir con colegas sobre diferentes aspectos que sin duda nos ha dejado una pregunta en torno a la potencia que tienen las imágenes para pensar las diferentes dimensiones, desde el punto de vista curricular hasta de los campos didácticos y pedagógicos en torno a el tratamiento con las imágenes. Les deseo a todos un buen cierre de jornada, nos estaremos encontrando en algún otro espacio de esta semana UNIPE virtual. Muchísimas gracias a todos y a todas por estar presentes. Les mandamos un abrazo. Hasta luego. Gracias, Muchas gracias. Gracias a Jaime y Ariel.